Bienvenidos a la tercera sección de la serie Los Testigos de Jehová con el tema Los ungidos y las otras ovejas. Estábamos por entrar en el sexto título en la lista escogida en mi tema. El sexto título dado por la literatura de la Watchtower a los ungidos. Nos referimos a piedras vivas. Los ungidos como las piedras vivas. Según la literatura de la Watchtower, solo los 144,000 ungidos forman la casa espiritual, la casa de Dios, compuesta por piedras vivas. Leo de Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, página 366-367. Dice así: el que estos 144,000 cristianos que tienen el nuevo nacimiento se enfrentaban a juicio mientras estaban en la tierra para determinar su futuro eterno, lo señaló claramente el apóstol Pedro cuando escribió: ustedes mismos también, como piedras vivas, están siendo edificados en casa espiritual para el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Porque es el tiempo señalado para que comience el juicio por la casa de Dios. Así, el juicio se pronuncia y ejecuta sobre la congregación de Cristo, de 144,000 santos, antes que comience el juicio sobre el mundo de la humanidad en general. Que este sacerdocio espiritual que compone o constituye la casa de Dios, su templo, es exclusivamente el selecto grupo de los 144,000 y que todo lo demás son tan solo la gran muchedumbre cuya función es servir al grupo selecto de los 144,000 en su función de sacerdotes, puede verse en la siguiente declaración. Leo de La Atalaya, 1 de agosto de 1963. Dice así: aunque desde 1879 los testigos entendieron la importancia de que cada cristiano sea un activo maestro público de la palabra de Dios, no fue sino hasta 1919 y en particular en 1922 que hallamos el valor y las fuerzas para organizar y practicar el sacerdocio general al grado más completo de acuerdo con los métodos de la iglesia primitiva. De allí en adelante se hizo el esfuerzo de hacer que todo miembro de la congregación predicara de casa en casa, no solo distribuyendo tratados bíblicos gratis, sino mediante habla personal directa a cada amo de casa y ofreciendo revistas, libros y folletos bíblicos por una contribución nominal. Desde entonces, todos los testigos de Jehová, tanto hombres, jóvenes y ancianos y mujeres y jóvenes y ancianas como los niños, han profetizado. Hasta aquí la cita parece decir que el sacerdocio aquí aludido, conformado por todos los testigos de Jehová, agrupa o incluye a todos los que salen a predicar, ¿verdad? Sean de los 144,000 o no. Pero al continuar leyendo, todo se aclara y confirma en lo que respecta al hecho de que ese sacerdocio real, compuesto de todos los testigos de Jehová, es exclusivamente el grupo selecto de los 144,000 ungidos. Veamos esto al continuar la lectura de la declaración anterior. Leíamos en la última parte así: todos los testigos de Jehová, tanto hombres, jóvenes y ancianos, y mujeres jóvenes y ancianas, como los niños, han profetizado. Ahora, miremos lo que sigue inmediatamente y juzguen por su cuenta. ¿Quiénes son estos todos los testigos de Jehová? La declaración sigue diciendo así: para ayudarlos, ¿a quiénes? Según lo que estamos leyendo. Todos los testigos de Jehová. Vaya, leo la última parte de la cita. Todos los testigos de Jehová, tanto hombres, jóvenes y ancianos y mujeres jóvenes y ancianas, como los niños, han profetizado. ¿Quiénes han hecho eso?
todos los testigos de Jehová. Ahora dice, para ayudarlos, ¿a quiénes? A esos todos los testigos de Jehová que han profetizado. Vamos. Para ayudarlos, a todos los testigos de Jehová que han profetizado. Es decir, que constituyen al profeta actual de Dios. ¿Ok? Para ayudarlos a ellos a efectuar el enorme trabajo ministerial de predicar las buenas nuevas del reino de Dios a todo el mundo. ¿Ven? Los que estaban haciendo eso, que ellos denominan todos los testigos de Jehová, para ayudarlos, dice, han recibido, ¿quiénes? Todos los testigos de Jehová. Han recibido, este grupo selecto de 144,000, véanlo, porque dice, para ayudarlos, han recibido una gran muchedumbre de personas de buena voluntad que están deseosos de ayudar al sacerdocio real ungido en su servicio del templo. Y así como los netineos y gabaonitas tuvieron gusto en ayudar al sacerdocio levítico. Todos los testigos de Jehová mencionados aquí no son todos. Ajá. Los 144,000 o los ungidos son profetas. Sí, esto es lo que dice. Profetizaron, han profetizado. Por lo tanto, el material que sale de ellos es material de profetas. Por eso es que no puede aceptarse error en la doctrina. Y ellos dicen, bueno, es que es como la luz de la aurora, ¿recuerdan todo eso? Que va en aumento y por eso antes dijimos cosas que ahora son distintas y las cambiamos. Pero ¿cómo? Si los que hablaron son profetas en esos libros. Bueno, que las piedras vivas que constituyen el templo de Dios, su verdadera iglesia, son exclusivamente los 144,000 y que los demás, la gran muchedumbre, solo ayudan al estar asociados con este grupo selecto, pero no son parte integral de esa iglesia, puede verse también entre muchas en la siguiente declaración. Leo de la Atalaya, 1 de septiembre de 1963. Este es de la Atalaya que está en compendio por año. ¿Okay? Por año ellos las acomodan. Es la correspondiente al año 1963, del 1 de septiembre. Dice así. Deseamos traer a su atención un aspecto más en confirmación de este mismo tema. ¿Quiénes constituyen las piedras vivas del templo de Dios? Ese es el tema tratado ahí. Dice, cuando enumeramos las diversas cosas que capacitaron al Israel carnal como instrumento de Jehová, notamos su templo, situado en el monte Moria en Jerusalén. Este era importante porque era el centro de su adoración. Tiene el nuevo instrumento de Jehová, el nuevo Israel. Tiene el nuevo instrumento de Jehová, la iglesia cristiana, un templo. Ordinariamente un templo significa solo una cosa, y ese es un edificio construido de piedra o algún otro material. Un edificio dedicado al servicio de una deidad. En la cristiandad, un templo o iglesia es un lugar de adoración cristiana pública. En cualquier caso, es un edificio material que puede marcarse y hallarse en un mapa. Ahora bien, ¿dónde está el templo de la iglesia cristiana verdadera? La respuesta es esparcido en todo el mundo. ¿Es posible eso? Sí, porque es un templo espiritual. ¿Quién había pensado u oído de tal cosa alguna vez? Sin embargo, en ese mismo capítulo en el que Pedro habla de la iglesia verdadera como una nación santa, antes habla de los miembros individuales como piedras vivas, edificadas en casa o templo espiritual para servir el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo, quien es colocado como la piedra angular del fundamento. Cuán elevado concepto. Como Pablo dice, ¿no saben que
ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. 1 Pedro 2, 5, 6, 1 Corintios 3, 16. Sigue diciendo, le recomendamos a usted la visión inspiradora que se registra en el capítulo 7 de Apocalipsis. En los primeros 8 versículos tenemos una descripción, ahora escuche, de la iglesia verdadera. ¿Captamos eso? Repito, le recomendamos a usted, dice, la visión inspiradora que se registra en el capítulo 7 de Apocalipsis. En los primeros 8 versículos tenemos una descripción de la iglesia verdadera, formando las 12 tribus del Israel espiritual. O sea, el que no es parte de ese grupo no es parte de la iglesia verdadera. Interesante. Dice, entonces sigue la descripción de una grande muchedumbre, tomada de entre todas las naciones, representando a los amadores de la justicia que salen de la gran tribulación sobre el mundo de Satanás durante este intervalo de la paciencia de Dios. Su esperanza, la de la gran muchedumbre, de una vida futura yace en una tierra paradisíaca. Pero ¿cuál es su posición de servicio presente delante de Dios? Es decir, ¿para qué existe la gran muchedumbre? Dice, el registro dice, ahora va a explicar la función de la gran muchedumbre. El registro dice, le rinden servicio sagrado día y noche en su templo. ¿En algún edificio terrestre? Por supuesto que no. Y si dejamos hasta aquí la cita, cualquiera diría, bueno, ¿no está más bien esta declaración enseñando que la gran muchedumbre sirve en el templo de Dios como parte integral de ese templo? Continuemos leyendo y veamos en cuál templo es en el que sirve y en qué forma. Dice, le rinden servicio sagrado día y noche en su templo. ¿En algún edificio terrestre? Por supuesto que no. Están aprendiendo con gran gozo y satisfacción cómo servir a Dios de manera aceptable y activa, ahora vean, por medio de servir en asociación estrecha con el instrumento de Jehová, que es el grupo selecto, el resto fiel de la iglesia verdadera. No es como en las iglesias de la cristiandad, donde muy pocos participan directamente en sus servicios, sino que en el templo espiritual de Dios a todos se les invita y ayuda a ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre. ¿Está usted disfrutando de participar en este servicio? ¿Podemos ayudarle a usted en este respecto? ¿Le gustaría entrar? A quien sirven es a quien ellos llaman el templo de Dios, que son los 144,000. Es en eso en lo que debe gozarse la gran multitud, en servirlos a ellos. Estas últimas declaraciones de la atalaya han sido incluidas en esta sección con el propósito de dejar claro que el concepto de los de la gran muchedumbre, de que la gran muchedumbre no son parte integral de la iglesia verdadera, ni del templo de Dios, ni nada de eso, es enseñanza clara de la Watchtower. Y no es una enseñanza antigua del cuerpo gobernante de la Watchtower, que ha sido rechazada o cambiada como ha sucedido con muchas de sus doctrinas, sino que sigue siendo parte fundamental de sus enseñanzas actuales. Otras declaraciones al respecto. Leo de la Atalaya, 15 de febrero de 1966. Dice, con razón, refiriéndose a la gran muchedumbre, tiene ahora una posición acepta delante de Dios, a quien gozosamente aclaman con palmas. Con razón afluyen a la casa espiritual de Dios. ¿Qué es eso? Afluyen
llegan, ¿ok? Se acercan a la casa espiritual de Dios. Ellos no son la casa espiritual de Dios. Ellos afluyen, llegan a colaborar con, a ayudarle a la casa espiritual de Dios a hacer su función, pero no son parte de. Dice, con razón, afluyen a la casa espiritual de Dios, de la que Jesucristo es la piedra angular de fundamento, a fin de rendir allí servicio sagrado a Jehová, Dios día y noche. Dicen, ahora escuchen, dicen al sacerdocio espiritual en la casa de Dios: oh, bendigan a Jehová todos ustedes los siervos de Jehová, ustedes que están en pie en la casa de Jehová durante las noches, levanten las manos en santidad y bendigan a Jehová. Y el sacerdocio espiritual les responde y les dice: Jehová los bendiga desde Sión, Él, el hacedor del cielo y la tierra. Salmo 134, 1 al 3. De modo que los de la gran muchedumbre, sigue diciendo la cita, que siguen afluyendo a la casa de Dios, hacen más que solo ir a las reuniones en su templo. También participan activamente en el servicio que es sagrado a Dios. De noche, así como de día, cooperan con el número que queda de las piedras vivas. Cooperan con el número que queda de las piedras vivas, los 144,000, cooperan con ellos. Ellos no son piedras vivas, la gran muchedumbre, sino que cooperan con el número que queda de las piedras vivas del templo espiritual de Dios que todavía está en la tierra. No quieren ser como los judíos de los días del gobernador Nehemías, que descuidaron la casa de nuestro Dios, dejando de contribuir para la adoración de Dios y así obligando a los siervos levitas del templo a abandonar el templo y regresar a casa a fin de trabajar sus plantas para obtener algo en lo cual sostenerse. Nehemías 10, 13, 10 y 11. Por lo tanto, comprendiendo que están endeudados, la gran muchedumbre, comprendiendo que están endeudados eternamente a Dios por la salvación mediante su Cordero Jesús, se mantienen vigilantes para servir a Dios en su templo día y noche. No sé si captaron el mensaje subliminal detrás de esta declaración. El control mental ejercido a través de esto. Dice, en otras palabras, en lo que debe gozarse la gran multitud es en servir al templo, pero el templo es el grupo minoritario. Dice, si no lo hacen, estarían haciendo lo mismo que hicieron aquellos que no participaron cuando se construía el templo. Y los van a obligar a ellos entonces, a ese grupo selecto, a tener que buscar sus propios medios para subsistir, porque si no, morirían de hambre. La gran multitud no se atreve a hacer eso, dice. Para agradar a Dios, tienen que dedicar sus vidas a sostener a ese grupo, que son el templo. Tremendo. Leo de Anuario de los Testigos de Jehová para 1975, la página 253. Dice: el apóstol Juan vio una grande muchedumbre de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono de Dios y rindiéndole servicio sagrado día y noche en su templo. Revelación 7:9. Estos individuos que tienen esperanzas terrenales han apoyado vigorosamente a los seguidores ungidos de Jesucristo en la obra que Dios les ha dado a los ungidos, de proclamar las buenas nuevas del reino. Qué emocionante ha sido, como resultado de esto, observar a miles y miles de personas acudir como ríos a la montaña de la casa de Jehová. Isaías 2, 2 al 4. Qué emocionante, dicen ellos, ver a tanta gente más acudiendo para sostenernos. Esto es indignante. Mismo documento, misma página. Estos que se han reunido en los patios de la casa de Jehová se han dedicado a Jehová Dios y han simbolizado esto por bautismo en agua. Está en el patio
No pueden ser parte del templo, porque ellos solo recibieron el bautismo en agua. La gran muchedumbre, ellos no recibieron el bautismo del Espíritu. Lo único que están capacitados es para servirle al otro grupo. De allí no puede pasar su función. El propósito eterno de Dios va triunfando ahora para bien del hombre. Página 183. Dice ese libro. De manera que el propósito del nuevo pacto de Dios con el Israel espiritual se realiza en esos 144,000, porque el nuevo pacto tenía el final de producir un reino de sacerdotes y una nación santa. Una casa que el antiguo pacto de la ley mosaica no produjo. Éxodo 19, 5 y 6. A la grande muchedumbre de Revelación 7, 9 al 14, no se le admite en ese nuevo pacto. Título número 7. Los ungidos como los hijos de Dios, que ya ha sido mencionado en otras declaraciones, pero no enfatizado. Solo los 144,000 ungidos son los adoptados como hijos de Dios. Leo de El reino se ha acercado, página 302. Dice, el que viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, que ya vimos que son solo ellos, el que viene a ser miembro del cuerpo de Cristo, viene a ser parte de la simiente de la mujer de Dios. También viene a ser parte de la simiente de Abraham, en quien todas las familias de la tierra están destinadas a ser bendecidas. ¿Por medio de qué arreglo? Por medio de ser adoptados como hijos de Dios. Los miembros de su cuerpo, como hijos de Dios por adopción, son contados como uno con Jesús, quien es la cabeza y quien es fundamentalmente la simiente. No hay que olvidar que el cuerpo de Cristo es constituido exclusivamente por los 144,000. Leo de la Atalaya, 1 de abril 1962, página 199. La Atalaya, 1 de abril 1962, página 199. Dice, tanto los que componen el cuerpo de Cristo, la manada pequeña, como la grande muchedumbre de otras ovejas, dan los mismos pasos iniciales. ¿Noten? Tanto los que componen el cuerpo de Cristo, la manada pequeña, como así también la grande muchedumbre de otras ovejas, dan los mismos pasos iniciales. Estos constan de adquirir conocimiento, arrepentirse, convertirse, ejercer fe en Dios, en el sacrificio de Cristo y en la palabra de Dios. Me pregunto, ¿cómo hacen para arrepentirse sin el Espíritu Santo? Bueno, dice, en eso consisten los pasos, y dedicarse a Dios para hacer su voluntad y ser bautizados en agua. Pero para los que llegan a ser parte del cuerpo espiritual de Cristo, Jehová Dios obra singularmente a favor de ellos, sobre la base de su fe en el sacrificio de Cristo y su dedicación a Él, los declara justos, los engendra como hijos espirituales por medio de su Espíritu Santo o fuerza activa y los coloca bajo la unción del cuerpo de Cristo. Todos ellos son hechos al mismo tiempo partícipes del nuevo pacto y el pacto del reino. Por lo tanto, en virtud de lo que la criatura misma hace, sigue aquí las obras, en virtud de lo que la criatura misma hace y lo que Dios hace a favor de ella, tal persona ahora tiene una convicción firme de una recompensa celestial si es fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. A tales personas, escuchemos esto, a tales personas y solo a ellas aplican las palabras de Pablo. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Noten quiénes son los únicos que son hijos de Dios. Dice, sí pues, como hijos también herederos con Cristo, y concerniente a estos,
Juan escribió: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La Atalaya, 15 de julio 1962. Igual, un compendio anual, en la página 421. Dice: estos, habiendo nacido otra vez por el agua de la verdad y el Espíritu Santo de Dios, notan, los de la gran muchedumbre solo nacen del agua, esta es la diferencia. Los otros tienen que nacer de ambas cosas. Estos, habiendo nacido otra vez por el agua de la verdad y el Espíritu Santo de Dios, gozan de una relación preciosísima para con Dios como sus hijos espirituales. Todo basado en el rescate de Cristo. Dios es el Padre de ellos. Interesante. De los otros, ¿quién es el Padre? Dios es el Padre de ellos, de una manera distinta y personal. Tienen acceso a Él en oración. Y en todo momento Él está interesado en los asuntos de ellos. En sus vidas tienen el testimonio de que son hijos de Dios, mientras Él está preparándoles para vida en los cielos. Él hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios. Otra vez, solo estos son los que aman a Dios. De los que son llamados de acuerdo con su propósito, por supuesto, ya que el número de estos se limita a 144,000 y comenzaron a ser escogidos en el Pentecostés hace 1900 años, ha de esperarse que habría solo pocos de estos en la tierra en la actualidad, como es el caso según lo demuestran los hechos. Siguen los hechos interesantes. Si no fue el tiempo, continuamos en la próxima.